Gracias, Ariel. Ante todo, quiero agradecer a todas las personas que respondieron al llamado que presenté a través de las redes sociales, de que me comunicaran sus dudas y sus preguntas acerca de la situación que vive actualmente Venezuela, porque esas preguntas han servido de guía para realizar el comentario de hoy de una forma que garantice que sea de utilidad para responder las inquietudes de la audiencia. Leyendo sus preguntas, se hizo evidente que las dudas no recaen acerca de si Venezuela vive un proceso crítico o no, acerca de si hay una situación de descontento social y político. Por el contrario, parecería en la formulación de algunas preguntas que hay claridad en lo relativo a ese tema y por tanto, en este comentario no haremos más que reconocer que la situación de Venezuela es penosa y triste. Ello no requiere mayor análisis, pues no está ni siquiera en discusión. En ese sentido, la mayoría de las preguntas giraban en torno a si, a pesar de, o precisamente por ese descontento, era posible, legal o constitucionalmente hablando, la proclamación o autoproclamación de Juan Guaidó como presidente encargado en Venezuela y la anulación del mandato de Nicolás Maduro. Para responder a esto, se hace necesario hacer un recuento de las sentencias y actos gubernamentales y legislativos que llevaron hasta el evento de proclamación, así como cotejar esos actos y decisiones con la Constitución venezolana. Antes de hacer eso, creo importante dejar claro que este comentario no está hecho para ser del agrado ni de los adeptos de Nicolás Maduro, ni de los seguidores de Juan Guaidó. De hecho, como veremos, las respuestas fundamentadas en la Constitución venezolana dejan mal parados tanto a Maduro como a Guaidó. Este análisis es estrictamente técnico y de derecho constitucional. Comencemos. Durante el primer semestre del año 2017, es decir, hace cerca de 2 años, el Tribunal Supremo de Justicia declaró la nulidad de la elección de 3 diputados del estado de Amazonas, puntualmente de la parte sur, por presuntas irregularidades en el proceso de elección. Ante la negativa de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de desincorporar a esos 3 diputados, el tribunal declaró en desacato la asamblea que esta Junta preside. A juicio del Tribunal Supremo de Justicia, el Poder Legislativo no dictó las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la Constitución y, por lo tanto, cometió una falta. Esa falta, a juicio del tribunal, es contraria a la Constitución. Es lo que en derecho constitucional se conoce como una omisión legislativa. Las omisiones legislativas son sancionables por los tribunales o salas constitucionales y, por tanto, hasta ahí el Tribunal Supremo de Justicia podría haber estado actuando dentro de sus competencias. Pero el Tribunal Supremo de Justicia excedió las funciones que le confiere la Constitución venezolana cuando, mediante decisión judicial, el Tribunal Supremo de Justicia establece que la Asamblea Nacional se encontraba en desacato producto del nombramiento de la nueva Junta Directiva y que, por lo tanto, ojo aquí, no podía el legislativo ejercer ninguna de las funciones que le estaban constitucionalmente asignadas. ¿Por qué decimos que excedió sus funciones? Porque ningún tribunal o sala constitucional tiene el derecho de anular un poder del Estado por completo. Puede anular sus leyes y sus actos, puede declararlos uno por uno contrarios a la Constitución, claro que sí, pero no puede anular todo el accionar de un poder del Estado por completo, porque excede las atribuciones que la Constitución le confiere a esa Corte y porque los actos emanados de las autoridades públicas gozan de una presunción de constitucionalidad. Cerca de un año después, puntualmente el día 20 de mayo del año 2018, se celebraron elecciones presidenciales en Venezuela. Los resultados oficiales de estas elecciones dieron como ganador a Nicolás Maduro. Sin embargo, las elecciones se caracterizaron por una impresionante abstención, es decir, por un porcentaje significativo de personas que no asistieron a las urnas a votar, así como por acusaciones internacionales de irregularidades en el proceso electoral. Meses después, puntualmente el 6 de diciembre del año 2018, se celebraron las elecciones parlamentarias en las que se eligieron a los representantes ante el Parlamento venezolano. El 7 de enero de este año, hace tan solo unas semanas, la fracción parlamentaria chavista solicitó al Tribunal Supremo de Justicia que declarara la nulidad de las decisiones de la Asamblea Nacional mientras continúen en ejercicio los 3 diputados de Amazonas cuya elección había sido declarada nula por el Tribunal Supremo, generando así, señores, el supuesto estado de ilegalidad y posterior desacato en el que, según el tribunal, se encontraba la directiva de la Asamblea Nacional que no retiraba a los ocupantes de esos 3 escaños. Entonces, 3 días después, el 10 de enero de este año 2019, correspondía, conforme ordena la Constitución venezolana, que el presidente Nicolás Maduro, electo en las elecciones celebradas en mayo de 2018, que, como señalábamos, han sido fuertemente cuestionadas
por una parte de la comunidad internacional, se juramentara en principio ante la Asamblea Nacional. Sin embargo, como la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que mencionábamos al principio de este comentario había declarado en desacato a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional y por tanto había declarado nulos todos los actos que emanaran de esa entidad y además, como el Tribunal Superior de Justicia había indicado en su decisión que algunos integrantes de la Asamblea se encontraban usurpando escaños, por estas razones, decía, la juramentación no se debía realizar a juicio del Tribunal Supremo y de Nicolás Maduro por ante la Asamblea Nacional, sino por ante el Tribunal Supremo de Justicia, pues el artículo 231 de la Constitución venezolana establece que el candidato elegido tomará posesión del cargo de presidente mediante juramento ante la Asamblea Nacional, pero que, y cito, si por cualquier motivo sobrevenido el presidente de la República no pudiese tomar posesión ante la Asamblea Nacional, lo hará ante el Tribunal Supremo de Justicia. Fin de la cita. Para resumir y dejar claro el estatus hasta ese momento de los alegatos de ilegalidad y legalidad de los tres poderes del Estado, digamos que hasta el día 10 de enero de este año 2019, la situación era la siguiente. Por un lado, el Tribunal Supremo de Justicia había declarado en desacato y en usurpación a quienes ocupaban puestos en el Parlamento, por lo que, para ponerlo en términos extremadamente simples, digamos que esa sentencia dejaba sin sus poderes, supuestamente, al Poder Legislativo venezolano, en especial a su Junta Directiva, encabezada por Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional. 2 semanas después de la juramentación de Maduro, hace tan solo 2 días, puntualmente el 23 de enero, Juan Guaidó se proclamó presidente de la República, invocando 3 artículos de la Constitución venezolana que, según señaló, le amparaban para realizar dicho acto. Estos artículos eran el 233, el 333 y el 350. Tomemos estos artículos uno por uno. ¿Qué dice el 233? Este artículo establece las faltas absolutas del presidente de la República. ¿Y cuáles son, según el texto de ese artículo, las faltas absolutas? La muerte, la renuncia, la destitución decretada por una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, la incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con la aprobación de la Asamblea Nacional, el abandono del cargo, declarado claro está, por la Asamblea Nacional. Esas 5 condiciones. Ninguna de las formas de falta absoluta se vieron formalmente materializadas porque lo que la Asamblea Nacional había declarado era que desconocía el mandato de Nicolás Maduro, producto de las cuestionadas elecciones y que le declaraba usurpador. Por cierto, precisamente el término y el ilícito que utilizó el Tribunal Supremo para inhabilitar los poderes de la Asamblea. Entonces, hasta el momento, según el Tribunal Supremo de Justicia, todo lo que haga la Asamblea es nulo porque la Asamblea está usurpada por personas que supuestamente cometieron fraude electoral y, por su parte, para la Asamblea Nacional, el mismo mal padece el gobierno de Nicolás Maduro, que por haber cometido supuesto fraude electoral le consideraba usurpador. En resumen, ambos se acusaban de lo mismo, fraude electoral y consecuente usurpación de funciones. He aquí la clave por la cual les decía, al inicio del análisis, que ambas partes habían faltado a la Constitución. Ni el Tribunal Supremo podía dejar sin poderes al legislativo bajo alegatos de omisión legislativa, ni la Asamblea Nacional, su directiva y o su presidente podían alegar una falta absoluta cuando ninguno de los preceptos constitucionales de ese tipo de falta estaban dados. Los otros 2 artículos invocados por Juan Guaidó son el 333, como les decía, que establece que si la Carta Magna se dejase de observar por acto de fuerza o porque fuere derogado inconstitucionalmente, todo ciudadano investido o no de autoridad tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia. Y el 350, por último, que establece que el pueblo de Venezuela desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos. El problema está en que el deber de colaborar en el restablecimiento de la vigencia de la Constitución, como dice ese texto, no puede lograrse legítimamente hablando mediante un mecanismo que contraríe las propias normas constitucionales, como se hace evidente, como por ejemplo alegar o imponer una falta absoluta que no cumplía con los requisitos establecidos en la propia Constitución. En términos simples y en conclusión, el Tribunal Supremo violó la Constitución al no observar la división de poderes puntualmente en lo relativo a las funciones que están constitucionalmente asignadas al Poder Legislativo. Y el Legislativo violó la Constitución
al inobservar los mecanismos constitucionalmente admisibles de sucesión presidencial y las formas de acceder a la titularidad del Ejecutivo, así como la división de poderes en lo relativo a las decisiones sobre la administración del Estado y las relaciones exteriores que corresponden, naturalmente, al Poder Ejecutivo. Hasta ahí el análisis que contrasta, por una parte, el propio texto constitucional venezolano y por otra, las actuaciones del Tribunal Superior de Justicia, Nicolás Maduro, Juan Guaidó, la Asamblea Nacional y lo que pudiera llamarse los dos supuestos poderes ejecutivos en Venezuela. No puedo evitar preguntarme si entre acusaciones recíprocas de usurpación, los políticos venezolanos se habrán dado cuenta de que bajo el alegato de que otro usurpa, ellos mismos han usurpado. Se convirtió en usurpador el Tribunal Supremo de Justicia, creyéndose Asamblea Nacional y Poder Legislativo para favorecer las intenciones políticas de Nicolás Maduro. Y se convirtió también en usurpadora la directiva de la Asamblea Nacional, ignorando los preceptos constitucionales y autoproclamándose en la presidencia de la República. Así, ambos, tanto el tribunal en respaldo de Maduro como los directivos de la Asamblea, representados por Guaidó, dicen desempeñar funciones que ahora sí, de manera definitiva y no con las dudas que han caracterizado las pasadas acusaciones, constituirían usurpación. Por último, y a modo de nota final, en lo relativo a las preguntas recibidas sobre el reconocimiento internacional de uno u otro supuesto gobierno venezolano, solo quiero decir que en la historia del reconocimiento de gobiernos durante procesos de transición o conflictos, hay países que sin observar la Constitución y los textos legales han apoyado a gobiernos que les son más afines. También los hay que reconocen un gobierno u otro en base a intereses comerciales y económicos. A veces, estas dos formas no son excluyentes, pues hay países que reconocen a un gobierno en base a ambas cosas, es decir, en base a sus beneficios ideológicos, geopolíticos y de mercado también. En cualquier caso, la razón siempre estará en la Constitución y en la legalidad, porque ninguno de los dos grupos de poder venezolanos está por encima del texto constitucional, como tampoco lo están, en materia de democracia interna, los estados extranjeros y los organismos internacionales. Los pronunciamientos de gobiernos extranjeros y de organismos internacionales y regionales son importantes, importantísimos, pero no son la palabra de Dios, no son la verdad legal y política. Ya hemos visto varios ejemplos en los que gobiernos y organismos han tenido que pedir disculpas a estados afectados por sus resoluciones interesadas en momentos de conflicto, como pasó con la OEA, que se disculpó recientemente con la República Dominicana por haber apoyado la intervención de 1965. Yo sé, estoy consciente de que este comentario no caerá bien ni a quienes favorecen la tendencia de Nicolás Maduro ni a quienes favorecen la tendencia de Juan Guaidó, porque al final la conclusión a la que se ha llegado es que la Constitución está por encima de ambos y ambos, a través de sus propios despachos o manipulando otros órganos de poder, se han creído estar por encima de ella. Se equivocan. Volvemos contigo, Ariel.